be here with us today. I will do it in Spanish, so I will switch. If you need some assistance, please raise your hand, and for someone of the staff, he can give you something to make the simultaneous traduction. Well, primero que nada, para los que no me conocen, mi nombre es Michel Caputi, tengo 25 años de ser banquero. Mi objetivo ha sido, en los últimos 5 años, la innovación, empujar el proceso disruptivo de las compañías. Además, actualmente, pues soy el Team Lead de Sigi. Sigi es la plataforma que le da vida a la experiencia de neobanco dentro de Banco Industrial. Y mi mayor valor o mi mayor objetivo y mi misión en la vida es crear valor para que nuestros clientes pues tengan mejores soluciones y además de que tengamos un footprint positivo dentro del ecosistema en el cual nos desenvolvemos. Hoy día me gustaría hablar de algo que he aprendido durante el último año y es de ser una startup a volverse un superhero, cómo influye el tener una identidad muy potente. Y les quiero decir o hacer una afirmación y hacerles una pregunta. Hoy día se estiman que hay 8.000 millones de personas en el planeta y más de 300 millones de empresas. Entonces es acá donde nosotros tenemos que empezar a pensar con mucho sentido cuál es la imagen y cuál es la identidad que yo quiero proyectar. Y es porque la identidad es algo que nos particulariza, es algo que nos hace únicos. Es cómo nos vemos, cómo nos desenvolvemos, cómo nos comunicamos, cómo queremos oler. Y lo mismo sucede con las ideas, con las startups o con las empresas que son grandes. Su proceso evolutivo y su identidad tiene que ir de la mano. No podemos hablar de algo y no demostrarlo. Lo mismo sucede con nosotros en la identidad. Sin embargo, yo lo asocio mucho a los deportes. Los deportes me gustan muchísimo y el deporte tiene algo muy particular y es que hay, por ejemplo, en el fútbol, todos hacen lo mismo y todos llevan el mismo negocio. En realidad es jugar fútbol y todos quieren conseguir el mismo objetivo, que es ganar un campeonato. Sin embargo, cada uno de estos equipos que compiten entre sí, les transmiten a cada uno de ustedes o le comunican una imagen diferente y sobre todo una identidad única. Y por eso conseguimos personas que son fanáticas de unos o de otros. Lo mismo puede ser con cualquier otro aspecto de nuestra vida. Y hay un ejemplo que me gusta traer a colación y es la imagen y la identidad de una empresa como Amazon. Todos aquí saben, y no hay que recordarlo, cómo inició Amazon hace muchísimo tiempo. ¿Y qué es lo que vende hoy esta compañía? ¿Cuál es la imagen de esta compañía? ¿Coincide la imagen con su identidad? Pues realmente ya la imagen de Amazon no tiene nada que ver con la identidad de la compañía, pero siguen teniendo y han ido evolucionando a medida que su negocio se ha ido expandiendo y ha ido entrando en nuevos patrones, en nuevos comportamientos y evolucionando en su proceso de llegar a este cliente final. Entonces es ahí la clave de esta imagen y de esta identidad. Porque la imagen es lo que todos ustedes ven de cada uno de los que estamos acá y de todas las compañías que hacen parte del Vulcano, pero la identidad es lo que realmente está sucediendo adentro. Entonces, es aquí donde hago la pregunta, y las startups necesitan ser diferenciadas, más allá de la idea de que la idea sea muy buena o de que la idea sea súper disruptiva y de verdad vaya a cerrar algo, definitivamente creemos que debería ser diferenciador y la respuesta es sí. Tenemos que lograr comunicar la idea con una imagen y una identidad que vaya adecuada y que pueda tener tracción. Porque la idea por sí sola puede ser fantástica y creemos que está volando y que va a despegar y que va a ser la mejor y que vamos a ser el próximo unicornio de Latinoamérica, pero puede ser que en ese sendero de yo querer desarrollar la idea técnicamente, que es altamente complicado y que desgasta muchísimo tiempo, me empiezo a olvidar un poco de cuál es la identidad que debe acompañar a esta idea para generarse en startup y seguidamente en construirse en una empresa. Entonces, esta fase de construcción es algo que les quiero compartir y que he vivido de carne propia durante el último año, porque más allá pues, de pertenecer a un corporativo muy grande, de muchas aristas y muchos negocios, ha sido un gran reto pues, el pasar a la ejecución de la idea, y no solamente de la ejecución de la idea y de la experiencia del neobanco, sino en decidir si tenía que tener una identidad propia o podía apalancarse
en una identidad de tanto legado y de tan importancia como la que tiene Banco Industrial. Entonces es ahí donde empezó ese proceso de decisión y de cómo desarrollarla. Una de las preguntas que nos hicimos en su momento es, oye, ya que tenemos todo el expertise, ¿será que lo hacemos nosotros solos? O sea, tenemos la capacidad de identificar, de entender, de hacer todo este proceso nosotros solos. Y es ahí donde empezamos a hacer una búsqueda exhaustiva y evaluar cuáles eran las posibilidades que teníamos, y en realidad expandimos nuestro espectro hacia todo el mundo para ver cómo lo valorábamos, y definitivamente decidimos que no podíamos hacerlo solos, que queríamos un acompañante que nos complementara en las cosas que nosotros no éramos expertos en la construcción de esta imagen, de esta identidad y de este ADN de la compañía. En mi experiencia, pues este ha sido un proceso bastante exitoso de hacerlo acompañado, pero también en una fase de startup donde estamos en la base, puede ser que solo sea una oportunidad. Sin embargo, los invito a que vean muchas más opciones, porque ahorita con la globalización se pueden hacer temas remotos y hay mucha escalabilidad para recibir acompañamiento en este sentido. Entonces, pasemos a la fase ya de ejecución. ¿Cómo inicia este trabajo ya después de que entendimos que queremos tener una imagen, una identidad, que ya escogimos si lo hacemos solos o lo hacemos acompañados? Pasamos de nuestro plan de la idea que se va ejecutando en paralelo y empezamos a hacer la construcción. Y aquí empezamos en la fase, una fase 1. El orden de los factores en este caso sí altera el producto, porque definitivamente hay que empezar por entender de qué va el negocio que estamos fundando, cuáles son los fundamentos del mismo, dónde está esa identidad. En ese conocimiento con los distintos founders, con las personas que hacen vida dentro de esa startup, cuáles son sus características y qué es lo que los mueve para estar ahí. Adicionalmente, pues obviamente hay que hacer un proceso de investigación de cuál es tu mercado objetivo. En mi caso era, vamos a decir, bastante obvio, porque es una solución de última milla con un mercado objetivo bastante claro, muy hacia el segmento joven y hacia el segmento que ha tenido resistencia de bancarización, y es ahí fue donde hicimos a levantar toda la parte de estudios de entendimiento de dónde había que conectar o qué teníamos que construir y cómo esa idea la llevábamos a la ejecución para que tuviese la atracción que estábamos buscando tener. Luego pasamos a la fase 2. Y en la fase 2 es una fase mucho más de profundidad, de pensamiento, de generar ese razonamiento sobre lo que levantamos en la fase 1. Ahí deberíamos realizar distintos, los pueden llamar talleres, los pueden llamar workshops, los pueden llamar reuniones de trabajo, donde deberíamos empezar a definir y a rayar ese ADN de nuestra imagen, donde deberíamos generar, bueno, cuál es ese arquetipo de mi marca, hacia dónde yo lo voy a dirigir, y definir muy claramente ese arquetipo, porque al final a esa persona es la que le queremos hablar. Utilizar temas tan amplios, y los mercadólogos, que seguro hay expertos acá, yo no soy mercadólogo, pero en su momento me enseñaron algo que se llama el prisma de marca, y los invito a que lo investiguen un poco más. Es bastante amplio en relación a cómo se debe comunicar, y seguidamente pues cuáles van a ser esos objetivos comunicacionales y cuáles son las formas en que nosotros queremos transmitir esa imagen. Evidentemente nosotros además tenemos que tener claro que este proceso va a ser evolutivo en función de que la marca o la startup vaya teniendo tracción o vaya teniendo esto que llamamos la voz del cliente, ese feedback, para ir haciendo su proceso evolutivo, ir haciendo ajustes y teniendo cada vez mayor cercanía. En su fase 3 es pasar a diseñar, entonces vamos a ejecutar y ya levantamos todos los elementos, ya hicimos unos bocetos, ahora pasemos a diseñar esta imagen y esta identidad de marca. Evidentemente pues hay que conseguir un nombre. Si hay algo difícil en esta vida es ponerle un nombre a una startup. Es súper complicado porque hay muchísimas palabras que evocan lo obvio que vas a hacer, y existen muchas palabras que no significan nada, que pueden ser que a nosotros nos gusten. Pues resulta que la fórmula que nos funciona a nosotros, o la que consideramos que era más valiosa, era no la que nos gustara a nosotros, sino la que funciona para la idea que estamos desplegando o que queremos ejecutar. Y esto es algo muy claro. Una cosa es lo que a nosotros nos gusta y otra cosa es la que funciona para el producto que yo quiero comercializar a través de esta identidad y de esta marca.
Además, hay que definir ciertos temas como la identidad visual, la identidad auditiva en algunos casos, cómo va a ser este sistema visual y cómo se va a integrar a la solución y cómo va a llegar y cómo se está viendo en el mercado. Evidentemente hay marcas que por su mercado, en este caso como el mío, que es un mercado de última milla, pues necesitas tener un trabajo un poco más profundo en el tema comunicacional a nivel de eslogan y definir ciertas palabras claves que puedan generar ese apetito del mercado de conocer más de lo que estamos haciendo. Debemos construir una narrativa alrededor de esta marca muy sinergiada con los arquetipos y la identidad que hemos identificado en los procesos iniciales de los talleres. Y adicionalmente, para cerrar todo este proceso de diseñar, tenemos que cerrarlo en una fase que llamamos nosotros un documento que pueden llamar un manifiesto de marca, en el cual se unen todos estos elementos y les dan las directrices a todas las personas que participan dentro de la startup de cómo funciona su marca, qué identidad tenemos y dónde todos coincidimos para empujar en un mismo camino. Finalmente, llegamos a una fase que podemos llamar como plasmar esta imagen y esta identidad o tatuar en cada una de las personas que hacen vida internamente y además dirigirla a cada una de las personas que están dentro de nuestro mercado. De aquí vamos a hacer uso de herramientas que son súper básicas de tener para esto de la identidad y sobre todo en las startups, porque a veces pensamos que el tamaño importa y no importa porque la identidad es súper relevante, lo dijeron en la ponencia anterior. Por eso es la pregunta de quién eres tú o quién quieres ser o quién es tu startup y qué quiere ser tu startup. Y es bien importante que tengamos un manual de marca para que todos sepamos cuáles son las reglas del juego. Adicionalmente, debemos empezar a investigar, bueno, en qué lugares queremos tener presencia, no sé, en social media, por ejemplo. Hay marcas que tienen mucho sentido de que tengan Twitter, otras que se mantengan con mucha actividad dentro de TikTok, y ahí hay que empezar a definir ese tipo de material y cómo vamos a crecer nuestra comunidad en ese sentido. ¿Cuál va a ser la expresión de la marca en todos estos sitios donde queramos que tenga tracción? Y adicional, muy importante hoy, si tu startup es algo como Sigui, que está en la última milla y va a tener presencia digital, es cómo se diseñan esos artefactos y esos elementos para que tengan suficiente sinergia, tracción dentro del mundo digital. Al haber cerrado todo este proceso, a mí me gusta llamar este cansamiento o este compromiso que se realiza de la identidad de marca dentro de la organización y de la startup. Y la imagen que me acompaña evoca justamente que hay 3 personas y 3 individuos muy diferentes, seguramente, pero como pueden ver, los 3 tienen una identidad que proyectan que es similar. Y esto es lo que tenemos que lograr para poder que nuestra marca tenga atracción dentro del mercado, que a pesar de que en cualquier tipo de empresa, en nuestros emprendimientos o con socios o partners, a pesar de que somos personas diferentes, que tenemos maneras de pensar distintas, cuando estamos casados dentro de una misma idea que queremos empujar, debemos de comulgar todos con la identidad y debemos de proyectar esta identidad. Finalmente, quiero invitarlos a que inicien ese viaje de explotar sus ideas, pero sin olvidarse de que debemos hacer ese paso obligatorio que es entender qué identidad quiero construir alrededor de la idea que quiero desarrollar. Porque al final del camino, esta es la imagen que les va a dejar el haber logrado esa sinergia, donde un grupo de personas que trabajan juntos generan objetivos gigantescos, pero para esto tienen que creer en una sola cosa, tienen que estar sinergiados y tienen que estar casados con esta imagen. Y adicionalmente hay una cantidad de personas que son nuestro público objetivo que van a ir empujando y van a ir animando a que estas personas que son las encargadas, como ven acá en la imagen, de tener el peligro de llevar la pirámide hasta arriba, de empujarla, pero todos los que están alrededor están tan comprometidos con lo que está sucediendo que empujan, motivan, participan, se hacen parte de, y es porque me identifico en la forma en que está construido. Así que la verdad que para mí, para el equipo que ha construido
nuestra experiencia Neo ha sido una experiencia increíble y la verdad que y todo este tema, este viaje que hemos vivido para construir la imagen de Siggy que acompaña hoy y tiene el respaldo de Banco Industrial ha sido fundamental para lo que hemos logrado hoy y para lo que queremos conseguir en el futuro. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, espero haberles sumado valor y la verdad que estamos en el Vulcano donde es un mundo de oportunidades y los invito a que sigan haciendo networking y que sigan compartiendo en todas las charlas que están por seguir. Muchísimas gracias.